Bienvenidas y bienvenidos a la clase de física sobre el calor latente. Les dejo abajo en la descripción el link del video sobre calor y temperatura y sobre el equilibrio térmico, ya que seguimos trabajando sobre los mismos temas. Todos estos temas están enlazados. Vamos a relacionarlo hoy y trabajar sobre el calor del cambio de estados físicos. Los cambios de estados físicos ocurren a una temperatura y presión determinada para cada sustancia. Durante un cambio de estado físico, la temperatura se mantiene constante y coexisten dos estados de agregación. Hagan el experimento en casa. Si ponen un hielo sobre un platito y lo dejan, vamos a tener en el plato el hielo sólido y agua líquida. Los átomos y las moléculas de la sustancia vibran cada vez más con mayor amplitud cada vez que se incrementa la temperatura. Cuando se vencen las fuerzas que mantienen unidas las moléculas del sólido, se forma el líquido. La temperatura se mantiene constante a pesar de seguir calentando la sustancia. Cuando se terminan de romper estas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, entonces la temperatura vuelve a aumentar. Las moléculas del líquido vuelven a vibrar más, se sigue incrementando la temperatura para vencer las fuerzas de atracción. Cuando se vencen todas estas fuerzas de atracción, llegamos al estado gaseoso. Las moléculas ya son libres, se pueden desplazar en todo el espacio que ocupa. Tenemos aquí una representación de la evolución de la temperatura con el tiempo. Pongamos una sustancia sólida y la voy a ir calentando. Vamos a ver las diferentes etapas y cómo va cambiando su temperatura y por lo tanto su calor. Aquí la sustancia es sólida. Se calientan, sus moléculas vibran y se quieren empezar a desplazar. Cuando llego a este punto, aparece la primera gota del líquido. Observamos que la temperatura se mantiene constante. Es aquí la fusión, es el cambio de estado sólido a líquido. Se sigue calentando. Aquí en este punto desaparece el último trocito de sólido y la sustancia es solamente líquida. Se sigue incrementando la temperatura, aumenta hasta llegar a este punto. En este punto, justo aquí, aparece la primera burbuja de gas. Empieza la ebullición del líquido. Durante la ebullición tenemos una mezcla de líquido y de gas. Las burbujas van saliendo. En este punto desaparece la última gota de líquido y tenemos puro gas al final. Y me van a decir, ¿y el calor en todo esto? El calor vamos a ver dos formas. Tenemos el calor sensible. Es el que ya vimos en el video sobre calor y temperatura. Cuando se modifica la temperatura, entonces tenemos la fórmula siguiente. Y en estas partes donde la temperatura es constante, durante los cambios de estados físicos, aquí tenemos el calor latente. El calor latente ocurre cuando la temperatura no se modifica. Su fórmula es la siguiente. El calor latente de fusión es igual al calor de fusión. Eso es un dato. Tenemos tablas con los valores para cada sustancia de su calor de fusión multiplicado por la masa en kilos. En el caso de la ebullición, tenemos el calor latente de vaporización. Es la misma fórmula, pero con el calor de vaporización tiene un valor diferente del de la fusión. La fusión del agua y la solidificación del agua ocurren a 0 grados. Los dos cambios de estados físicos inversos ocurren siempre a la misma temperatura. Aquí dibujé estas dos curvas.
Van a identificar que es agua porque aquí la solidificación, en este ejemplo, ocurre en cero. Aquí es la fusión. La fusión tengo que salir del sólido para llegar hasta el líquido. Aquí estoy aumentando la temperatura, por lo tanto es la fusión. Como lo vimos anteriormente, tengo el hielo a una temperatura negativa en el caso del agua. Cuidado, no es porque la temperatura no es negativa que la sustancia no será sólida. Caliento el hielo y llego en el punto en el cual aparece la primera gota de agua líquida. Tengo la mezcla de sólido más líquido, desaparece el último cristal de hielo y tengo puro líquido. Esta curva es de la fusión. Aquí tenemos la solidificación. Tenemos el líquido, la temperatura es mayor al principio que al final. En este punto aparece el primer trocito de hielo, de sólido. Se está congelando el agua, tengo entonces una mezcla de sólido más líquido. En este punto desaparece la última gota de líquido, la temperatura se vuelve negativa y entonces tengo puro sólido. Recordemos que si trazamos de otra sustancia, la solidificación o la fusión se harán a otra temperatura, no en cero. El último, la ebullición. El agua hierve a los 100 grados. Tengo aquí agua líquida, llega a los 100 grados, en este momento aparece la primera burbuja de gas y tenemos una mezcla de líquido y gas. No lo he representado en esta gráfica, pero puedo seguir calentando y obtener puro vapor de agua, puro gas. Ya vimos las fórmulas del calor de vaporización, aquí, y del calor de la fusión, aquí. Nos falta la fórmula del calor latente de solidificación. El calor de solidificación el calor latente es calor de solidificación por la masa. El calor de solidificación es el mismo que el calor de la fusión. Son los dos cambios de estados inversos. Para aclarar más el tema, veamos dos ejemplos. El ejercicio consiste en determinar el calor que hay que suministrar para convertir 1 gramo de sodio sólido a 20 grados en vapor a 883 grados Celsius. Primero vamos a enlistar los datos. 1 gramo es 0.001 kilo. La temperatura de fusión del sodio vale 98 grados. Eso es un dato que tenemos ya registrado. Significa en la gráfica que este cambio de estado físico va a ocurrir a 98 grados. El calor de fusión del sodio vale 113 por 10 a la 3 joules sobre kilos. Eso también es un dato que tenemos registrado. La temperatura de ebullición del sodio vale 883 grados Celsius y su calor de vaporización vale 4220 por 10 a la 3 joules sobre kilo. El dato que no debemos olvidar es el calor específico del sodio, que vale 1300 joules sobre kilos por grados Celsius. Ahora empezamos. Yo quiero saber el calor total para pasar del sodio a 20 grados al sodio a 883 grados Celsius. Primero observamos, se eleva la temperatura de 20 a 98 grados. Voy a calcular el calor sensible del sodio. El calor sensible, sacan su calculadora y les da 101.4 joules. Ya estamos aquí, 98 grados, la temperatura es constante, ocurre la fusión. El sodio sólido se convierte en líquido. Por lo tanto, aplico esta fórmula, calor de fusión por masa, y nos da 113. Ya estamos en este punto. De nuevo, se eleva la temperatura
El sodio es líquido. Tenemos entonces el calor sensible entre 98 grados y 883 grados. Esto nos da 1020.5 joules. Ya estamos en este punto, nos queda transformar el sodio en vapor. Aquí tenemos el calor latente de vaporización. Obtenemos 4220 joules. Para calcular el calor total, voy a sumar los 4 calores que ya he calculado. Y el calor total nos va a dar 5454.9 joules. Así vamos a ocupar las fórmulas. Veamos otro ejemplo, el caso del agua. Otro ejemplo es la misma meta, determinar el calor que hay que suministrar para convertir 5 gramos de hielo a menos 10 grados en vapor a 100 grados. Los datos son los siguientes. La masa es 0.005 kilos, temperatura de fusión del agua es 0, calor de fusión es 334 por 10 a las 3 joules sobre kilos, temperatura de ebullición del agua es 100, su calor de vaporización es 2260 por 10 a la 3 joules sobre kilos. Cuidado con el agua, porque el calor específico del agua líquida es diferente del calor específico del agua sólida. Por lo tanto, el calor específico del hielo vale 2090 joules sobre kilos por grados Celsius y el calor específico del agua líquida vale 4186 joules sobre kilos por grados Celsius. Mismo procedimiento. Primero tenemos que calentar el hielo que se encuentra a menos 10 grados hasta 0 grados donde va a empezar la fusión. Esto es un calor sensible ya que cambia la temperatura. Ocupé aquí el calor específico del hielo porque estoy trabajando a una temperatura menor de 0 y ocupé aquí el cambio de temperatura es 0 menos 10. Nos da un resultado de 104.5 joules. Ya llegué a los 0 grados, sigo calentando, pero ya ocurre la fusión, por lo que la temperatura se queda constante. Tengo que calcular el calor latente de fusión. Masa por calor de fusión y nos da 1670 joules. Se termina la fusión y se sigue calentando. Desaparece el sólido, ya tengo puro líquido, la temperatura aumenta. Va a pasar de 0 grados a 100 grados. La masa no cambia. Y ahora estoy ocupando el calor específico del agua líquida. Nos da un resultado de 2093 joules. Y por último, tengo que convertir este líquido en vapor a 100 grados. Ocurre la ebullición y calculo el calor latente de vaporización. Nos da un resultado de 2260 joules. Calcular el calor total, sumo los 4 calores. Y me da un resultado de 6127.5 joules. Estos cálculos se realizan en las industrias en las cuales se ocupan los cambios de estados físicos para saber exactamente a qué temperatura tenemos que llevar la sustancia, cuánto de calor, cuánto de energía se va a gastar y poder así fabricar las máquinas adecuadas y obtener los recursos adecuados para realizar este tipo de cambios de estados físicos. Con esto terminamos nuestro video y nos vemos en la próxima clase.